buenas tardes, buenas noches y buenos días para toda nuestra audiencia de Latinoamérica. Es un gran placer estar con ustedes nuevamente para este nuevo programa de mundosdearte.go para revista TP & Go Magazine Digital desde Buenos Aires, Argentina, y con acompañamiento de Voz de Arte Curatorial para este nuevo encuentro en esta familia del arte, en esta comunidad donde vamos a conocer artistas de Latinoamérica. Y en este caso en particular, hoy vamos a hablar un poquito sobre la temática del pop art y todo este movimiento que justamente es uno de los puntapiés iniciales para las neovanguardias que surgieron en diferentes lados, justamente de Occidente, de nuestra cultura occidental. Y para ello vamos a tener como invitado nada más y nada menos que a Javier Moldes desde La Habana, Cuba, que está aquí con nosotros y a quien le damos ya mismo una cálida bienvenida. Javier, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien, Tamara, qué gusto poder estar contigo aquí nuevamente. Me da tremendo placer que podamos hablar y estar un rato aquí conversando de estos temas. Un saludo desde La Habana. Saludos, estamos de punta a punta hoy. Así Un mismo. placer enorme. Sí, además era un encuentro que estábamos esperando hace un tiempo, así que estamos muy felices de poder llevarlo adelante. Bueno, ya en principio, mientras Javier nos cuentas a la audiencia, sí les quiero comentar que Javier ha sido uno de los seleccionados por mayor puntaje del jurado, ha sido finalista de la convocatoria EcoArt llevada adelante junto a la producción de la revista de Vox de Arte y junto a Garcés Gallery, a Es Gallery, desde el eje cafetero de Colombia. Así que tenemos acá a uno de los elegidos con mayores puntajes y mientras vamos compartiendo una de las obras que justamente fue la que tuvo una de las mayores puntuaciones, Javier, para quienes no te conocen, ¿quién es Javier Moldes? Pues bueno, Javier Moldes, dentro del ámbito de la pintura, inicialmente fue un niño que se interesó tempranamente en este mundo, le causó siempre una gran curiosidad e interés trabajar con los colores, pintar, este tipo de actividad. Y bueno, mis padres tuvieron siempre la capacidad de detectar esto y fueron encauzando esos intereses a partir de poder desarrollar las habilidades, de ir desarrollando mis estudios. Inicialmente participé como todo niño en talleres, en cursos que se podían realizar para los niños. Y después, en la medida que todo esto fue tomándose un poco más serio, ya fui transitando por el sistema de enseñanza que existe, que está estructurado aquí en Cuba, que hay el primer nivel, que es el nivel elemental, que ya no existe, pero yo lo cursé de alguna manera. Y después entonces pasé al nivel medio en la Academia San Alejandro y después en el Instituto Superior de Arte, el nivel superior, es decir, el nivel universitario. Y bueno, ahí me formé. Esa fue la formación que pude tener como artista. Bien, bueno, pero no solamente en la formación individual, sino que ahora formás parte del claustro académico, ¿es así? Bueno, después con el tiempo, por cuestiones de la vida, por circunstancias que se presentan, eh, ahora actualmente me encuentro también entonces un poco devolviendo algo de lo que he aprendido en este tiempo y me desempeño como profesor de dibujo en el Instituto Superior de Diseño, en la Escuela de Diseño aquí en La Habana. Wow, bueno, qué honor entonces para los alumnos, ¿no? Saber que el profe se está siendo visto por todos lados. Bueno, saludos para ellos también y bueno, obviamente están invitados a compartir este encuentro, al igual que todas las personas que gustan de conocer un poquito más acerca de los mundos de arte. Siempre decimos que cada artista es un hacedor de mundos, justamente porque crea su propia mitología, ¿no? Dentro de los trabajos que conlleva. Y para iniciar y retomando un poquito esto digamos, de todo el movimiento y de cómo compartes espacios, quisiéramos que nos cuentes un poquito de qué se tratan estas fotos, estas fotografías en las cuales vemos que estás con otras personas, que son espacios de arte, de cultura, y bueno, cómo se mueve, digamos, tu universo cuando se encuentra con otros colegas, con otras personas que comparten también este gran placer por el arte, las artes visuales. En esta foto específica es una suerte que he tenido de encontrar un grupo de amigos que se dedican al arte también, que son artistas también, y hemos tenido la posibilidad de compartir alrededor de un espacio que es la Galería Domingo Rabanés, que se encuentra en un municipio aquí en La Habana, en el municipio de La Lisa,
y a partir de que hemos coincidido una serie de colegas ahí en ese espacio, hemos podido desarrollar diferentes exposiciones y generalmente de manera bastante frecuente coincidimos ahí y estamos presentando nuestros trabajos, organizando exposiciones, como te decía, y bueno, ahí siempre se genera un nivel de intercambio, de, de estímulo a seguir trabajando, a compartir ideas, a compartir proyectos, y es un momento que estamos manteniendo ahí que es muy importante. Hermoso, hermoso. Qué lindo que se puedan encontrar. Vamos a ir rápidamente, a ver, rápidamente, porque estamos en horas de la tarde y queremos seguir viendo tu rostro mientras nos cuentas un poquito más acerca de tu trabajo. Y aquí estamos en presencia de justamente una de las obras que fue la finalista. No sé, dentro de de las obras que vamos a estar viendo, sí le contamos a la audiencia que todas ellas están trabajadas con óleo sobre lienzo, ¿sí? En líneas generales pertenecen a un formato que está entre algunas obras que son un poquito más pequeñas y otras que son de formato mediano, pero vamos a mantener siempre la vista sobre este tipo de materiales, ¿sí? Porque a veces lo digital nos permite ciertas cosas y a veces nos anula otras, como por ejemplo quizás percibir o dejar entrever cuál es el tipo de material utilizado. Bueno, de principio, esta imagen que estamos viendo ahora, me encantaría que nos cuentes el título de la obra y de por sí es una imagen de alto impacto. ¿Sí? Que ha llamado muchísimo la atención del jurado. Y para entrar un poquito más en este universo artístico, nos gustaría que nos cuentes sobre cómo abordas la temática de tus obras y cómo trabajas el concepto. Bueno, en mi caso, voy a empezar por lo último que me preguntaste. En mi caso, a ver, estoy siempre muy atento a todo lo que ocurre a mi alrededor y todo aquello que puede tener un tipo justamente como dices tú, algún impacto, alguna resonancia, algo que repercute en mí, generalmente indago sobre eso y casi siempre termina siendo obra cuando es una cosa que llega a ser contundente, que llega a ser, vamos a decir, fuerte, ¿no? Esta obra en específico viene a raíz de la pandemia, así todo lo que hemos vivido de la pandemia a nivel global, que han sido momentos bien fuertes para la sociedad en sentido general, en todos los lugares, y eso fue lo que motivó, eso fue lo que desencadenó que yo quisiera abordar ese tema, quisiera tratar ese aspecto por la connotación mundial que ha tenido, ¿no? Ese momento en específico. Totalmente. Bueno, entrando un poquito más dentro de estas temáticas, bueno, y de cuál es el concepto, al menos yo tengo la información porque he estado escuchando también tus palabras en otras entrevistas y también hemos compartido algún intercambio previo. Sabemos que, bueno, una de tus fuentes inspiracionales, que podríamos decir, tiene que ver justamente con el pop art, de los cuales Andy Warhol es uno de los representantes más conocidos, ¿no? De todo este movimiento. ¿Y qué le vamos a contar a la gente? Más o menos en la década del 50 empieza en Estados Unidos entonces una mixtura donde un artista como Andy Warhol, que había trabajado en la parte de diseño gráfico, en publicidades, empieza a incorporar en este mundo algunos elementos que no eran propios o que no estaban, digamos, a la vista o que no formaban una parte normal de la producción de arte. Entonces, uno de los temas de los cuales se empieza a hablar justamente es del arte como un punto de crítica, donde se hablaba de que el arte formaba parte o estas vanguardias o sistemas que el capitalismo había empezado a absorber al sistema, ¿no? Empezaban a tomar, digamos, justamente las divergencias y terminaban formando parte del circuito mercantil de las obras. Entonces, una de las cuestiones más características que tiene que ver con esto es la manera en la cual se representa entonces este carácter mercantil dentro de las obras, y cómo empieza a cambiar entonces la estética visual de las mismas, de las cuales una de las grandes características tuvo que ver con el uso del color de la parte de la cuestión cromática, el valor tonal en las obras que se representaban. Y tenemos muy cercano también el cómic, otros exponentes como por ejemplo Lichtenstein, que también hacía estos dibujos de cómics representados también en formatos de lienzos. Y queremos preguntarte, Javier, entonces,
qué es aquello que te ha apasionado de este tipo de corriente, cómo la has incluido también para trabajar conceptos en este siglo XXI, ¿no? En un caso tan particular, cómo ha sido la pandemia de COVID que ha azotado a la población mundial y de los cuales aquí tenemos un exponente en tu representación con esta obra que se llama Cambiando de Look, Actualizando Look, perdón, número Actualizándolo, uno. sí. Sí, Adelante, por favor. a mí, sin lugar a dudas, el pop ha sido uno de los movimientos que he estudiado con más detenimiento, que me ha interesado diferentes aspectos de cómo se desenvolvió. Lógicamente, ellos actuaron en un contexto muy específico que difiere bastante del mío. Es decir, sus motivaciones fueron, digamos que bastante diferentes porque su medio social, su punto de partida es distinto. Y a mí me interesa más bien algunas herramientas desde el punto de vista expresivo, que son de las que me apropio, para redactarlos a mi interés desde el punto de vista de concepto, es decir, de querer comunicar otras cosas a partir de los resortes que visualmente ellos explotan y que a mí me interesa apropiarme de los mismos, pero para hablar de otros temas que, por ejemplo, este mismo caso ya que tiene que ver con una mirada más, sigue siendo muy social, pero tocando otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con la cultura de masa, como fundamentalmente ellos lo tocaban y quizás un poco expandir esa misma idea desde lo visual a otros temas. Correcto. Bueno, en cierta forma creo que una de las cuestiones que más me llamó la atención y que me parecen destacables también es cómo es posible a veces retomar algunos ciertos elementos de diferentes corrientes o diferentes estilos y el modo en el cual se pueden actualizar para lograr tener mensajes contundentes actualizados, ¿no? Para la Exactamente, redundancia. exactamente. Entonces, bueno, en este caso, bueno, esta imagen que fue tan terrible creo que circularon por el mundo, sobre todo, bueno, en los medios masivos de comunicación, muchas imágenes que realmente fueron de alto impacto por el desastre que se vivía y que quizás, bueno, el único modo que teníamos dentro de ese encierro que tuvimos que hacer cada uno, bueno, y cada uno de los países también dentro de sus posibilidades, el bloqueo total que había, excepto para, bueno, las cuestiones esenciales, pero también imágenes que eran completamente aterradoras. Me gustaría preguntarte en qué año pintaste este cuadro y qué impacto tuvo también en las personas, si es que has tenido la posibilidad de escuchar comentarios, ¿no? De las personas que la vieron. Este cuadro lo pinté justamente después del proceso de la pandemia, cuando se empezó un poco a flexibilizar un poco las medidas. Fue en el 2022. Es decir, lo pinté inmediatamente saliendo del proceso más fuerte de la pandemia como tal, que aquí también en Cuba se vivió bastante fuerte con medidas, bueno, igual que en todos los lugares. Pasó todo lo mismo que ha pasado en todos los lugares, con bastantes fallecidos, en fin, toda la misma situación. Y Em, y sí, a muchas personas le causó esa misma impresión de una imagen fuerte, de una imagen que puede escalar hasta cierta medida en, en la impresión de las personas cuando la ven, ¿no? Es decir, un poco ese era el objetivo porque era el rebote de lo que yo sentía que habíamos pasado. Correcto. Bueno, y siguiendo con esta lista, porque una de las cuestiones más interesantes también es que no fue un cuadro aislado, sino que en realidad forma, podríamos decir, de un conjunto de obras, no sé si está como serie, pero sí Ajá. tenemos aquí otra imagen de obra que corresponde, digamos, también a la temática y a ese modo expresivo, que se llama Manténgase seguro. Sí, yo quise un poco desarrollar la idea y un poco expandirla no solamente a esta cuestión epidemiológica, ¿no? Sino a otro tipo de amenazas que están ahora mismo pesando sobre la sociedad en sentido general, sobre el ser humano, y un poco verlo también en ese sentido, ¿no? Así como el ser humano ahora mismo hay varias cosas que lo están pesando sobre la estabilidad del mismo, así hay conflictos, hay situaciones, hay otro tipo de pandemias que también están generando ese tipo de presión sobre las personas.
Correcto. Y en relación a la cuestión de la elección justamente en la composición, y vos habías hablado también anteriormente en otra entrevista de que mucho de las fuentes de inspiración que corresponden a tu obra tienen que ver con cuestiones que te resultan significativas, que quizás, bueno, sacando el gran título, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, em, hay elementos y hay pequeñas cosas que en realidad son como detalles un poco más sutiles que a los cuales le sumas un valor de significación que proyectas en cada una de las obras. Y en este caso, bueno, tenemos como dentro de los elementos en común algo muy particular que claramente tiene que ver con la cuestión de la respiración vital y también tiene que ver con esto de los ojos ocultos. ¿Qué representa para vos o cuál es la idea también de, bueno, de esta imagen, de estas imágenes que son propias de Star Wars, podríamos decir, de la Guerra de las Galaxias? Bueno, te repito, yo pienso que todo parte del momento en que creo que nos encontramos como sociedad global, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es solamente viéndolo, yo siempre me pienso los trabajos con una visión muy hacia mi contexto, pero al mismo tiempo pienso en qué medida eso puede tener una significación más allá de esto. Es decir, cómo una persona de otro lugar puede a lo mejor sin entender las premisas de las que estoy partiendo, sentir algo parecido porque estamos viviendo ahora mismo un momento en que están pasando las mismas cosas, por decirlo de alguna manera, en todos los lugares. Es decir, hay amenazas al ser humano, hay crisis, hay situaciones en las cuales estamos viviendo un punto que se están definiendo cosas, están sucediéndose situaciones que están marcando un cambio en lo que puede venir en un futuro inmediato. Y entonces yo creo que va por ahí sugerir ese tipo de circunstancias en las que nos encontramos, en la que hasta cierto punto el ser humano tiene cierto grado de amenaza a su bienestar. Totalmente. Bueno, ahora vamos a pasar seguidamente a ver otro tipo de obra en la cual vamos a encontrar una temática, así que se corresponde también, o sea, que entiendo que ha sido un momento, que en un momento también lo hablamos en otra entrevista con otros artistas, que tú también debemos tener una edad similar, y eso de preguntarnos como artistas, ¿no? Cuando eh, apropiándonos de una voz, que puede ser una voz común, que puede ser una voz colectiva, nos apropiamos de esa voz para contar cosas de otro modo que está basado en aquello que observamos. Y en este caso, manteniendo justamente, vemos otras personas también con barbijo, con un impacto también en el mensaje desde lo que se ve, pero con un color diferente, no lo cromático, sino con un tono de mensaje que tiene que ver más con una narrativa, donde vemos una de las habituales escenas que hemos vivido en aquel tiempo. ¿Qué podés contarnos en esta obra? Porque bueno, acá hay ausencia de color, es un monocromo, y ya es una escena, es como, me da la impresión de que ha sido como una imagen, como quien dice, como prestada de la vida real, ¿no? Exactamente, exactamente. En este caso yo en el tiempo de la pandemia tomé fotos directamente en la calle cuando se podía, ya cuando se liberaron las medidas restrictivas que se podía salir y me interesó mucho recoger directamente lo que estaba sucediendo en las personas, así con el estado de ánimo de las mismas, el tipo de movimiento que se llevaba a cabo en la sociedad, así a los lugares que más o menos se podían asistir. Y entonces todo ese proceso tiré le tiré varias fotos y lo llevé entonces hice una pequeña serie en la cual recogí esas escenas que fui tomando en diferentes días. Correcto. Bueno, si no me equivoco, la serie se llama Día a Día Ajá, y esta obra se llama Interrogantes. Bien, exactamente. bien. Bueno, y en este caso, me gustaría preguntarte más en relación a la parte técnica. Acá estamos frente a una obra que tiene un formato de 25 por 25 centímetros, que tiene un trabajo muy delicado muy específico, donde podemos observar, digamos, parte de lo que sería como no sé si acá tomarlo como el estilo del cómic, ¿no? Donde vemos incluso, o también podría ser como una suerte del estilo,
o se ve como si fuese un grabado de las antiguas ilustraciones de los libros cuando no existía la fotografía. ¿Cómo es parte de tu trabajo, por ejemplo, en este sentido de elegir este tipo de modo técnico para las representaciones? Y bueno, también teniendo en cuenta que las obras circulan, que también, bueno, tienes clientes de obras que algunos pueden ser a pedido o quizás son obras que se exponen y que la gente consulta y bueno, las decide llevárselas, ¿no?, a casa, o exponerlas en algún lugar. ¿Cuál es, cuál es el motivo, ¿no?, de esa decisión y por qué te pareció apropiado tomar ese camino para esta temática o esta representación en particular? A mí me pasa algo, yo trato de no, me sucede de una manera que a veces no, inclusive es un poco inconsciente si se quiere. Si trato de no repetirme en la manera de hacerme los trabajos. Es decir, y claro, siempre justificando dentro del contenido de lo que estoy tratando también. Es decir, no es arbitrario tampoco, siempre eso lo justifico para que tenga un sentido, para que no sea... Y en este caso me parecía perfecto, me parecía bien que con el mínimo de elementos, tratar de dar las escenas un poco dando ese momento en que al que me estaba refiriendo, ¿no? Es decir, también tiene que ver con las circunstancias sociales como se estaban viviendo aquí en nuestro país, que se siguen viviendo de alguna manera igual, y un poco eso, era con muy pocos elementos, tratar de entonces narrar la escena que quería presentar. Correcto. Bueno, igual con muy pocos elementos, pero con muchísimo nivel de detalle, déjame decirte. Una de bueno, tomando también el nombre, ¿no?, que a veces hace las veces de guiar un poquito un camino posible de lectura de las obras. Me parece muy lindo el modo en el cual están trabajados los detalles, en cómo, bueno, hay juegos de ritmos y tensiones en los diferentes claroscuros, ¿no?, que se presentan justamente en las texturas de las ropas, en cómo aparece, bueno, un banco que desde la vista pareciera de piedra y podemos rápidamente identificar los materiales con trazos que en apariencia son simples, pero que se nota que tienen un estudio muy minucioso de encontrar ese mejor modo de poder hacerlos ver y que la persona rápidamente, como dices, con unos simples trazos, encontrar y hacer una lectura. Y por otro lado, me encantaría hacer un pequeño paréntesis para destacar también esta lección que has elegido de que, nuevamente, como que esa escena robada, pero sin embargo hay algo muy particular que ha sucedido en aquel tiempo que justamente tenía que ver con esto del gran interrogante de que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestras personas que antes eran o simples transeúntes que cruzábamos en la vida cotidiana, de repente se transformaban en el enemigo Ujú. o un potencial enemigo, ¿no? Y en ese caso, bueno, lo que sí veo es que todas estas personas están incomunicadas y están de espaldas, no se miran. Exactamente. Y bueno, parte, ¿no?, de la metáfora que has elegido y muy bien enlazada también con el nombre. Aquí tenemos otro trabajo que sigue también la misma línea técnica de la que estábamos hablando. Y bueno, me gustaría saber, o si quieres compartirnos, tanto desde la parte técnica o quizás desde la parte que concierne a esta elección de temas y a cómo configuras la proyección de tus trabajos, de los cuales entiendo que hay como varios cuadros que están dentro de lo que podríamos llamar una misma serie, ¿no?, temática sobre todo. Exactamente, en este caso, este forma parte de esa misma serie, que fueron como aproximadamente 7 trabajos, y ya te digo, me interesó mucho cómo se agrupaban las personas en ese momento, es decir, todo el proceso de cómo la gente se organizó, cómo se movieron los tránsitos y las maneras de relacionarse en ese momento tan específico. Fue un momento muy impactante para todos y yo quise eh, fijar eso, es decir, que eso atraparlo porque ya después que pasó, fíjate que ya la sociedad toma su ritmo normal y todo en ese momento, el tipo de vínculo, de relación era totalmente nuevo, era una cosa, hubo que vivirlo para sentir lo que era eso. Y justamente eso es lo que reflejan los trabajos. Totalmente. ¿Cómo podrías, Javier, describir tu proceso creativo
justamente porque ahora vamos a pasar a otra de las obras en la cual vamos a cambiar un poquito el panorama, nos vamos a mantener dentro de la importancia que tiene el dibujo en tus obras para los aspectos compositivos y bueno, ese gran poder de expresión que tienes a través de este medio. Cómo es un día de Javier Moldes en La Habana? Y bueno, ¿cómo comienza? Supongamos que ya estás satisfecho con alguna serie y empieza el momento de lo nuevo, ese camino tan emocionante y tan motivador para los artistas. Bueno, sí, en mi caso, como te decía, inicialmente parto siempre de un suceso, de algo una vivencia, por resumirlo en una palabra, algo que me ha sucedido, que me genera un tipo de reflexión, que me motiva a reflexionar sobre ese hecho y, y siempre genera eso un nivel de pregunta, un nivel de pensamiento alrededor de esa idea que me lleva a buscar información, a querer profundizar ya desde el punto de vista un poco teórico, si se quiere, sobre ese tema en específico que quiero analizar, que quiero expresar. Y poco a poco sucede, cuando ya existe el deseo de que eso se convierta en obra, ya entonces voy investigando, ya voy pensando a nivel visual cómo pudiera representarse eso, qué artistas pudieran haber tocado ese tema, en qué medida otros han hablado o están hablando sobre un tema que yo también quiero hablar, y en qué puntos en común o diferentes podemos tener. Y entonces ya empiezo a elegir materiales, empiezo a elegir ya cosas más específicas que me van a definir cómo sería el trabajo en sí. Todo esto es un proceso que dura días, que puede durar días, hasta que finalmente ya empieza el proceso de la obra como tal, ya la realización de la obra. Correcto. Y en este caso tenemos una obra que no tiene título, pero que sí tenemos una pista porque pertenece a la serie que se llama ¿Qué te puedo decir? Y bueno, en primer lugar, creo que algo para destacar también que justamente fueron este, mm, estos primeros cambios, ¿no? En tomando, bueno, el lienzo como justamente el límite de representación sobre el cual el artista vuelca su decisión de lo que va a contar, es justamente la elección de este plano corto, donde tenemos, o sea, es casi un plano, no es un plano de detalle específicamente, pero podríamos, por así sí decirlo, con algunas pistas que aparecen, como por ejemplo esta narrativa que no está en el plano visual, digamos, normal de la línea de horizonte, sino que tenemos una visión que está un poquito hacia abajo, como que podría tranquilamente ser la vista que posiciona al espectador como si fuese algo que está observando. Eh, y bueno, con algunos detalles como por ejemplo, eh, es una espera, pareciera, y además es una espera que pareciera que llevar bastante tiempo, porque si observamos las sombras, no es un momento de mediodía, sino un momento de la tarde. Quiere decir que ha pasado quizás bastante tiempo desde el momento en que esta gente está esperando, ¿no? Como que es un momento que está ya casi al final del día. ¿Qué nos podés contar sobre esta obra en particular? Bueno, para un poco aterrizarlo a mi contexto, por ejemplo, hacer colas en Cuba es algo bastante común, es un ejercicio cotidiano prácticamente. Y esto a mí me servía un poco para reflejar eso en sí mismo y para apuntar un poco quizás eso que tú decías, el tema de la espera, el tema de algo que estamos anhelando, que a lo mejor no llega o que queremos con mucho deseo, decir que va por ahí, sugerirle esa idea que se hacía muy evidente cuando teníamos que hacer largas colas en el tiempo de la COVID. Totalmente. Voy a hacer un pequeño corte ahora porque me gustaría preguntarte, ahora sí saliéndonos un poco de la línea específica, pero andando un poquito más en cuáles son aquellos temas
que te resultan de curiosidad porque yo me imagino también que, no sé, las personas que están estudiando con vos, que están tomando clases, otras personas que se interesan también por tus obras. Escuché también nombrar de que hay personas de Cuba, probablemente, que compran tus obras, que me parece algo fantástico. Entonces, me imagino, bueno, con qué se encontraría alguien que va a una exposición donde se va a encontrar con tus cuadros, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, sin entrar en grandes, por ahí en grandes temas de la vida, pero cuáles son aquellas cosas que a ti te divierten de observar en el día a día? Porque es algo que está rondando siempre en la temática de tus obras, ¿no? Aquello que te conecta, como siempre se dice, ¿no? Que el artista es hijo de su tiempo y de su espacio. Yo creo que la sociedad, el funcionamiento de la sociedad en sentido general es una cosa que me interesa bastante. Es decir, y cómo el individuo se desempeña en toda esa marea de situaciones y de circunstancias que lo están rodeando, ¿no? Y eso unido a un momento tan específico, es decir, en cada época las problemáticas fueron muy marcadas por su tiempo y ahora hay que mirar a este tiempo de presente, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que por ahí es por donde van las cosas y por ahí es por donde voy yo buscando temáticas, situaciones, de determinadas circunstancias, determinadas cosas específicas que puedan ir como que estableciendo un paisaje, un panorama determinado. Yo creo que esa puede ser de manera general un marco de cuáles son los intereses. Bien, ahora me gustaría entrar un poco más y que específicamente me digas, por ejemplo, libremente, ¿cuáles son las cosas que ves que te divierten o aquellas que de repente te generan un rechazo terrible o esa indignación que es tan absurda que a veces nos da gracia? ¿Qué es lo que, qué es lo que más te divierte de observar alguna situación que recuerdes o que a veces son como situaciones bastante banales, pero que de repente o nos hacen reír o nos causan gracia o de repente nos llevan a pensamientos ultra filosóficos que quien está del otro lado jamás lo adivinaría? A ver, la gente, por ejemplo, aquí en Cuba, la gente son muy espontáneas, son muy dados al humor, a lo que se llama el choteo también. Es decir, aquí en Cuba el humor es una cosa bastante común, bastante a flor de piel. De manera que salir a la calle y reírse de muchas cosas que suceden todos los días es bastante normal. Al mismo tiempo, eso tiene como una cara, una doble cara, ¿no? Que es, o una cara contraria, que es también estás chocando constantemente con muchas cosas que son absurdas, es decir, el absurdo también como que acompaña eso. Y entonces eso crea como un contraste, una contradicción que te lleva generalmente a esos dos extremos, a ese absurdo a veces de la vida, de cosas que son simples pero que pueden resultar fatigosas y al mismo tiempo el sentido del humor del cubano, de su manera de ser ante la vida misma, que te hace también ser muy espontáneo, ser muy relajado ante muchas situaciones. Totalmente. ¿Y cuáles son las cosas que más, a ver, porque no sé, tengo como dos cuestiones, pero por ejemplo, ¿te puedo preguntar cuántos años tenés? Yo este año cumplí 45. Ah, bueno, yo tengo 41, estamos más o menos en la misma edad. ¿Cuáles son los espacios que más disfrutas justamente estando en un lugar tan emblemático, incluso a nivel mundial, como es la ciudad de La Habana? ¿Cuáles son las cosas que más te enamoran de las que puedes compartir con tu círculo de, no sé, de amistades o de colegas? Definitivamente la ciudad en sí es una ciudad, a mí personalmente, que me resulta muy atractiva. A pesar de las circunstancias en las que se encuentra ahora, el deterioro que tiene, en fin, pero sigue siendo una ciudad en la que uno tiene una relación muy especial con ella. Dentro de eso, el mar, saber que el mar está cerca es una cosa que yo por lo menos la necesito. De hecho, en la zona donde vivo yo, que es al oeste de la ciudad, vivo muy cerca de la playa. Es decir, este año todavía no me he bañado en el mar, pero yo sé que está ahí y posiblemente mañana mismo me bañe o pasado me bañe. Es decir, es una cosa que lo necesito, es una cosa que tiene que ver con la vida de uno. Y, y no sé, después pueden haber lugares más específicos, no sé, el Paseo del Prado, el Malecón mismo, con esa vista increíble que tiene, el Morro, o lugares más, o sitios más puntuales. La Habana tiene mucho que enseñarle al mundo, ¿cómo no?
Totalmente. Y si tuviese que preguntarte, por ejemplo, aquí en Buenos Aires tenemos como diferentes barrios que tienen como sus esquinas emblemáticas o lugares donde automáticamente son una referencia cuando tenemos que contar algo, pero que también forman parte de aquellas postales personales que tenemos con amigos, por ejemplo. ¿Cuál es el sitio? No sé si querés nombrar o un lugar en particular o una esquina, una ochava de que sea como muy característica, que para ti sea muy especial y que digas, bueno, si alguien alguna vez visita La Habana, no debería dejar de pasar por este lugar porque tiene su halo de magia. Bueno, definitivamente caminar 23 en dirección al malecón, que es lo que se llama la rampa habanera, sigue siendo una vista estupenda porque terminas ahí en el malecón, eh, a los bajos del Hotel Nacional, es decir, te queda el Hotel Nacional arriba en una colina que tiene ahí, una cascada que tiene, y tienes toda la vista de 23 y Malecón, que se ve el morro mirando hacia el norte, es decir, eso es una parte ahí espléndida de La Habana para caminarla. Bien, vamos a intentar conseguir con producción una foto de ese lugar para que la Sí, gente lo pueda ver, lo pueda sí, visitar. cómo no. Bien, vamos a seguir avanzando. Javier, gracias por compartir esto tan hermoso. Y justamente, bueno, venía un poquito a colación también de aquella alma citadina, como podríamos llamarla, para abordar esta otra obra, que también fue una de las que estuvo presentada, fue también una de las que llamó su debida atención, eh, que se llama Construyendo Expectativas. Este es un acrílico, este sí está trabajado con, perdón, sí está trabajado con acrílico Ujú. y tiene es del año 2023 y tiene dimensiones de 40 por 40 centímetros. Aquí hay un trabajo muy lindo que, al igual que en la mayoría de tus obras, me parece que tiene que ver con esa esencia cubana de ese, como decir, bueno, tomarse con gracia, ¿no? Esas cosas que van apareciendo en el día a día, y como esta especie de juego de palabras también porque el título es Construyendo Expectativas. Entonces, bueno, quisiera que nos cuentes, también entrando un poquito en esa relación que tiene tu obra eh, con el contexto social y cultural de la actualidad. Yo creo que ese trabajo busca un poco actualizar, es decir, a los últimos acontecimientos que están dándose en este caso es muy específica el contexto y buscaba eso, actualizar mi manera de ver los cambios que se están operando a nivel social y económico, inclusive en Cuba. Y tiene que ver con eso, y tiene que ver con esos cambios eh, que estamos en una etapa justamente esa de transición hacia otra cosa que todavía no queda claro qué va a ser dentro del mismo proceso social cubano. Y un poco esa obra toca eso. Este es un edificio que va siendo bastante emblemático en La Habana, que se llama la Torre de K. Es un rascacielos que va a ser más alto que el propio Habana Libre. Y yo tomé una serie de fotos cuando estaba en proceso de construcción, cuando estaba todavía muy pequeño. Y me pareció una vista impactante también, sí, por el símbolo que él mismo podía significar. Totalmente. Bueno, también la forma, no sé si corresponde exactamente a la perspectiva en la cual la foto fue tomada, pero esta imagen me parece tan abrumadora como la otra de la mascarilla de oxígeno, justamente por cómo está tomado. Y también hay una decisión dentro del proceso creativo, ¿no? De trabajar con esta saturación de valores que justamente dan cuenta de, o sea, todo comunica completamente en las obras. Habían hablado ya en la entrevista con Andrés, pero bueno, creo que valía la pena volver a retomar también esta obra en el sentido de cómo también ese contraste, no sé, de un tono cálido con de repente esa saturación en monocromos, aunque tiene algunos detalles también en esos tonos amarillos, hacen esta presencia y construyen también el diálogo que se propone al espectador. Y con una visión un poquito más jugada todavía dentro de esta misma línea, nos encontramos con otra obra eh, que, bueno, ya
nos está contando, se llama Señales, esta también es un acrílico, esta es del año 2019, 2019. 2019, y acá yo lo que veo es un edificio que está como en una como una morfosis, ¿no? Con una cuestión monstruosa o con algo que claramente acecha. Y también tenemos un plano contrapicado que es una lección para ubicar al espectador en un lado que es completamente de indefensión, de sentirse indefenso frente a algo que eh, aflora, ¿no? Con una fuerza que pareciera ser sublime en el sentido de uno no tener herramientas como para poder detenerlo o conseguir una seguridad. ¿Qué representa para ti, más allá de esta mi lectura, de aquello que has querido mostrar? También veo que hay como una base de una arquitectura que es muy característica también de la Habana colonial. Y por otro lado, hay eso que acecha, que tiene como ojos, en realidad es un muro en camino de deterioro, ¿no? Exactamente, me parece que captaste la idea perfectamente, justamente va por ahí la intención. Es decir, esto es hacer una atención a aquello que pesa sobre nosotros, en este caso sobre nuestro contexto, que no siempre como en un sentido positivo, sino más bien todo lo contrario, es decir, todas aquellas cosas que puedan estarnos afectando ahora mismo, sí, va por ahí. Correcto. Bueno, y la elección del rojo, de ese rojo en particular, es la que le da El la sentido cámara. dramático. Totalmente, sí, sí, es una obra completamente dramática. Javier, es increíble, entonces, déjame felicitarte sobre todo porque hay una unidad en ese modo en el cual, si bien son obras que son estridentes, a veces en esa saturación de colores, en los contrastes, se da cuenta de que hay una elección de un mensaje que está previamente acordado, ¿no? Como que tienes como un contrato contigo mismo en el modo en el cual haces expresivas tus obras y que no dan lugar a duda si uno las observa, ¿no? Como un conjunto que pertenece al mismo autor, más allá de que todas y cada una tiene, es una canción diferente, podríamos decir, ¿no? En el lenguaje musical. Sí, sí. Felicitaciones, muy merecido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a pasar para conocerte un poquito más, vamos a hacer un pequeño ida y vuelta lúdico. Vamos a pasar ahora a un segmento de respuestas rápidas en las cuales a través de ciertas palabras que claramente no vas a saber cuál es la que está detrás de cada una de las tarjetas, te voy a pedir que elijas entre uno, 2 y 3 y vamos a hacer un ejercicio de pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Sí? Dos, Bien. La palabra pausa. es pausa. ¿En qué momento de tu producción como artista decides o te ha pasado que hayas tenido que tomar una pausa, no sé, por un motivo que, excepto la pandemia ya no vale porque es un comodín? Pero sin embargo, la pandemia, yo estuve activo como trabajando, es decir, y eso le pasó a mucha gente porque pues, es un tiempo que teníamos, que estábamos en aislamiento y en el caso de nosotros, como le pasó a los músicos también, o le pasó a los escritores, fue un tiempo productivo también, es decir, eso fue una contradicción total de la pandemia. Totalmente. En mi caso yo trabajé 100%. Y en el caso Yo de pausa, ¿qué te en mi tocó? caso, la pausa me la tomo cuando termino un trabajo o cuando termino una serie de trabajo. Es decir, trato de hacer un stop para un poco como limpiar las ideas con las que he estado trabajando y esperar a ver si no tengo preconcebido nuevas ideas para trabajar, es esperar a ver qué nueva situación me interesa, qué nuevo tema quiero trabajar. Entonces ahí hago una pausa, me puedo dedicar a otro tipo de actividades, no sé, a sembrar, porque tengo la posibilidad de sembrar, por ejemplo, en mi casa, Wow, ¿y o qué otro sembró? tipo, cosas para comer, por ejemplo. Ah, genial. Yo Sí, sí, hoy como no. planté calabazas. Ah, mira, tengo calabaza, yo tengo calabaza sembrada, o plátanos, tengo plátanos. Es decir, me puedo dedicar a otro tipo de actividad que no tiene nada que ver con el arte. Ajá. Y entonces eso como que me abre a nuevas ideas, a nuevas situaciones que entonces me activan en la necesidad de empezar a trabajar nuevamente.
Correcto. Es un, puede ser leer también, por ejemplo, me pongo a un nivel de hacer determinadas lecturas que tengo pendientes y entonces por ahí van saliendo cosas que recuerdo que quería trabajar. ¿lees No sé, sobre tengo un arte? momento de... ¿Lees literatura? ¿Cuáles son las cosas que Sí, te... generalmente leo bastante cosas de arte porque son como cosas, como temas pendientes que tengo a nivel general ahí que voy trabajando, pero que están vinculados de alguna manera con lo que vengo haciendo como trabajo también. Entonces, como que se van mezclando las cosas y eso activa entonces una nueva idea que quería trabajar. Excelente. Bueno, recomendadísimo. La pausa y la investigación. Vamos con una nueva tríada. Uno, dos o tres. 3. Bien, a ver. Mirá esta palabra. Fallo. Fallo. ¿En qué situación te ha pasado que hayas estado intentando buscar o encontrar algo y que hayas dicho, puede ser de la vida, del camino, porque empezaste desde muy pequeño, puede ser personal o puede ser que encuentres algún fallo, por ejemplo, no sé, en el modo en el cual la comunidad de artistas actúa en las exposiciones donde quizás se podrían encontrar nuevos caminos o quizás fue una falla técnica con un modo de resolverlo, no sé, por la resistencia de los materiales, por ejemplo, por decir algo. ¿Con qué lo puedes asociar? Yo creo que normalmente uno se resiste a eso. Es decir, uno quiere no fallar. Es normal. Nos cuesta a veces aceptarnos equivocarnos. Sin embargo, el fallo, y es así, es una de las cosas de las cuales uno más aprende, ¿cierto? Eh, y bueno, ¿qué podría decirte con respecto a eso? Que a veces uno puede equivocar, no sé, determinada solución o algo que pensó con respecto a una idea, me ha pasado, y a veces no es la solución más adecuada, te puede pasar en algún trabajo. Y de ahí, bueno, sacar las experiencias, sacar lo que te ayuda, eso es lo que te ayuda al final a seguir mejorando. Yo creo que siempre tener una actitud con respecto a eso es fundamental. Correctamente, pienso igual, pienso igual. Bueno, uno, dos o tres. Uno, Mira, la palabra es foco. poco, es una palabra bien importante. Es una palabra importante. No pregunto, te dejo avanzar tranquilo, en lo que tú Bueno, refieres. creo que uno tiene que estar totalmente enfocado en los objetivos que se propone, es fundamental. La dispersión es fatal, aunque a veces yo, por ejemplo, tengo que reconocer que como me interesan varias cosas, puedo tender a dispersarme hasta cierto punto, aunque considero que tengo la autoconciencia de enfocarme justamente en lo que sé que es lo lo fundamental, que es el trabajo, es decir, continuar trabajando, manteniéndome en ese nivel de actividad, en ese ciclo creativo, por decirlo de alguna manera. Y ya una vez que uno tiene ese hábito, una vez que uno tiene ese régimen, por decirlo de alguna forma también, entonces ya las cosas como que van fluyendo, ¿no? Y eso Correcto. ¿Crees es entonces fundamental. que que está bien que cada artista, bueno, consecuentemente a lo largo de su trabajo va logrando tener un propio método, ¿no? En su proceso. Absolutamente. Yo creo que el arte se enseña, pero hay una parte que no se enseña, que nadie te la va a enseñar y la vas a aprender tú solo. Y eso Correcto. yo lo he entendido después que salí de la academia. Siempre yo trato, soy bastante autorreflexivo con respecto a mi proceso. Y esa es una de las conclusiones que yo pudiera tener con bastante seguridad, es eso. Es decir, el arte es una actividad muy individual, muy subjetiva. Y aunque te pueden enseñar cuestiones metodológicas, técnicas, etcétera, uno tiene que ser también hasta cierto punto su propio maestro. Es decir, uno tiene que autoenseñarse a uno mismo, aprender por sí mismo, es fundamental. Es decir, porque hay cosas que nadie va a venir a enseñarte. Es decir, la investigación, el tipo de investigación que debe hacer un artista es muy individual. Quizás eso es lo más complicado que puede tener llegar a ser un artista. Yo realmente creo que artista como tal es una palabra bien grande que implica justamente eso, un nivel de conocimiento sobre sí mismo, una manera de ver la realidad y expresar eso de una manera muy personal. Correcto. Vamos a la última ronda. Uno, dos o tres. Dos,
Bien. La palabra es meta. Meta. Déjame preguntarte si estás terminando alguna serie, si estás iniciando una, como primera pregunta, y después te hago una más relacionada con la meta. Ahora mismo estoy en el proceso de la pausa. Es decir, me Ok, tomé una pausa, me tomé una pausa después de un tiempo de trabajo continuo. Estoy haciendo otro tipo de trabajo, pero no estoy haciendo ahora mismo, estoy haciendo ahora como una especie de investigación hacia ideas que tengo sobre lo que quiero hacer próximamente que todavía no están concretas, están en proceso de investigación. bien, bien. Y en relación a la meta, por ejemplo, vos sos joven, más allá de que estás como justo medio como en un medio, ¿no? Que nos toca a nosotros a los 40, pero si tuvieses una meta como artista, puede ser que sea más o menos difusa, más o menos definida, pero ¿tenés alguna meta particular a la cual quieras llegar o que te gustaría, no sé, es como ese sueño, ¿no? No importa si la meta se termina cumpliendo o no, pero sí porque es el motor que mueve justamente ese día a día. ¿Cuál es eso para vos? Yo creo que para mí, y soy tratando de ser bien sincero con respecto a eso, porque es una pregunta que siempre me hago. En realidad, para mí, la gran meta sería, y tiene que ver con lo que te decía anteriormente, tiene que ver con la capacidad de desarrollar un trabajo lo suficientemente contundente, lo suficientemente rico, lo suficientemente abarcador en cuanto a temas, en cuanto a capacidad de expresión. Es decir, yo creo que la meta es el propio trabajo, el poder desarrollar un trabajo que realmente sea meritorio en sí mismo por sus características o por lo que pueda aportar en algún sentido. Yo creo que para mí, sinceramente, esa es la meta. Todo lo que se deriva de eso, no, uno piensa a veces en esas cosas, en estar en algún lugar, en estar en algún sitio, pero yo creo que el foco, yo me lo he planteado así, no va en esa dirección, sino la meta es el propio trabajo, es decir, el desarrollar un trabajo que sea lo suficientemente sustancioso y valioso. Yo creo que está ahí. Correcto. Bueno, y en línea con eso, mientras estamos viendo en pantalla, entonces los contactos para cualquier persona que se quiera contactar, sea por clases, sea por querer preguntar sobre las obras, sean galeristas, personas de otros países, de propio La Habana. Me gustaría que nos cuentes para quien va, por ejemplo, a una exposición en la cual vas a estar presente, van a estar presentes tus obras, mejor dicho. ¿Con qué se encuentra alguien que va a una exposición donde hay obra de Javier Moldes? Bueno, eso puede ser siempre muy variable, porque cada momento es diferente, por tanto, en dependencia del momento, así van a ser el tipo de tema que quiero tratar. Fundamentalmente trabajo la pintura, es lo que básicamente trabajo, aunque por ejemplo tengo pensado ahora en este año incursionar en el video, un video que ya tengo hecho y quiero presentarlo en una exposición que se realiza, que se llama el Salón de la Ciudad aquí en La Habana. Pero ya te digo, básicamente me muevo en los límites de la pintura, aunque no me limito como creador a la hora de realizar los trabajos. Bien, bueno, ya saben, entonces puede ser mucho, pero dentro del universo de Javier Moldes Galán. Y para cerrar un poquito, me gustaría preguntarte cómo te sentiste la participación de la convocatoria, cómo llegaste a EcoArt y con qué te encontraste, ¿no? Porque tuvimos los tres jurados que conformaron, uno de los cuales además es ilustrador, el otro es artista plástico más relacionado con el arte de estilo neorrenacentista, y el segundo, el tercero también. ¿Con qué te encontraste, con qué sorpresas? Y bueno, o sea, ¿cómo llegaste y cómo te encuentras ahora, ¿no? Que estamos como en la etapa final, digamos, de lo que es la formalidad del vínculo, que en realidad es la comunidad que nos vamos a seguir estando en contacto y demás, pero ¿cómo lo viviste? ¿Cómo resultan No, para la ti esto experiencia de la... fue genial, la experiencia ha sido genial, la participación. Yo llegué casi de manera casual a través de un grupo al que estoy por WhatsApp de otros colegas, mandaron la convocatoria y me pareció súper buena y nada, me inscribí, mandé los trabajos a la dirección que ponían y ya digo, ha sido una experiencia increíble.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, para nosotros también y sobre todo, bueno, justamente esta idea de poder encontrarnos, de bueno, nunca sabemos a quién va a llegar, más allá de que está esta audiencia que se comunica, pero bueno, la idea justamente es que se pueda difundir el arte, que podamos conocer también a las caras y a los corazones y a las mentes que están detrás de cada una de las obras. Así que bueno, Javier, quiero felicitarte por haber Ah, dado ese paso, por haberte animado y sobre todo por haberte sumado también a las propuestas que fuimos, que a veces sabemos que no todos o tienen la posibilidad de hacerlo por una cuestión de disponibilidad, a veces por muchos por una cuestión de tiempo, pero bueno, siempre hay algo positivo que no va solamente en lo que uno va contando, sino que a veces cuando uno va contando sobre su propio hacer y sobre su propia persona, también va conociendo algunos aspectos que quizás no tenía en cuenta. Así que bueno, te dejo un ratito para que puedas mandar el mensaje que vos quieras. Si le tenés que agradecer a alguien, a quien te haya mandado ese mensaje, a alguien que te apoyó o a alguien que te dijo que no, que por ahí te fue como decir, bueno, tengo el no, voy por el sí, lo que gustes. pues nada, yo sí, ahora se me olvida el nombre de la persona que puso la convocatoria en el grupo de WhatsApp, pero es una amiga que es directora de una galería en Guanabacoa, es la directora de la galería en Guanabacoa, que es un municipio aquí de La Habana, y ella puso la convocatoria del evento en ese grupo y yo, bueno, lo vi y participé. Y pues yo agradecerles a ustedes la maravillosa idea que tienen de hacer este proyecto que me parece genial porque enlaza a gente de diferentes lugares, con diferentes realidades, con modos de hacer distintos, lo cual me parece súper importante, esa conexión, esa posibilidad de intercambio. El intercambio es muy importante, donde uno puede ver qué cosas tiene en común, qué tiene de diferente y me pareció, ya le digo, me pareció increíble el evento, lo disfruté muchísimo, así que nada, agradecerle a usted, a Andrés y a ti por todo lo que organizaron y todo lo que eso ha traído como consecuencia. Bueno, me quedo con ese saludo. También con el saludo a la galerista a quien le vamos a hacer llegar este video y le mandamos saludos también desde Buenos Aires, agradeciendo también la difusión de la convocatoria que nos ha regalado este momento tan lindo de charla. Bueno, no me queda más, al menos por aquí de este lado, más que alentar a que sigamos compartiendo. Agradecerte nuevamente, Javier, por esta participación, por tu tiempo, porque logramos finalmente comunicarnos. Y agradecer también a la audiencia que nos acompaña, tienen los contactos de Javier, le pueden escribir para consultarle, le pueden escribir para pedirle obras, si quieren compartir también algún tema de debate, que sobre todo cada uno de los artistas que presenta, como estas diferentes temáticas o estilos en los cuales están trabajando, ¿por qué no esa buena idea de poder debatir y ver, ¿no? Porque hay mucho que a veces es como la idea de las diferencias que hay entre los diferentes países y en realidad son muchas más las similitudes que Exactamente. tenemos y que queda demostrado en cada uno de los encuentros. Así que te envío un abrazo enorme, muy Igual feliz de para ti, haber igual para ti. compartido este momento. Y a la audiencia quiero agradecerle por acompañarnos nuevamente en otro programa de mundosdearte.gov, pedirles que se suscriban, que compartan cuando encuentren alguna temática interesante, que pueden contactar a los artistas, que justamente por ello hacemos la divulgación, y agradecerles y esperarlos en el próximo programa de mundosdearte.gov desde Estudios de Porta 2 para toda Latinoamérica, desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias.